Bueno, caballeros y señoritas, muy buenos días. Bienvenidos a la socialización de su simulacro P de Epsilon. Soy Juan Pablo Martínez, su tutor en el área de competencias ciudadanas. Entonces vamos con la primera pregunta de competencias ciudadanas que empieza en la numeración 61. Se presentó una riña entre dos hinchas de equipos diferentes en el barrio de la Arboleda, al norte de la ciudad, resultando uno de los jóvenes gravemente herido. La entidad del Estado que debe asumir la investigación es. Entonces ahí la pregunta o la tarea puntual que les están colocando es que identifique la institución del Estado pues que se encarga de los tipos de investigaciones de delitos entre civiles, señores, y pues claramente es la opción D, que es la Fiscalía General, pues es el ente diseñado para la investigación de delitos. Como les coloco ahí en la justificación, en la nota en cuenta, es que ni la Corte Suprema, ni la Corte Constitucional, ni el Consejo de Estado dirimen ningún tipo de estos problemas. Para eso están los juzgados municipales o los juzgados de distrito. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La Fiscalía es una institución que surge en el año 1991 precisamente para encargarse de todas las investigaciones de los delitos del país. Entonces, es una pregunta bastante sencilla. Entonces, la pregunta 62 nos dice: el actual Estado colombiano se define como una democracia centralista y presidencialista, lo que convierte al gobierno central en el encargado de construir y diseñar el ordenamiento económico, jurídico y social. En ese sentido, el papel de las entidades territoriales es el de la administración de los recursos y la prestación de los bienes y servicios públicos. Federico, alcalde de una ciudad muy importante del país, no está de acuerdo con este modelo, con el modelo centralista. Un argumento consistente que podría dar sería: entonces, señores, tengamos en cuenta una cosita, y es que estas preguntas de competencias ciudadanas van a tratar de confundirlos, de tergiversarle la respuesta correcta con temas donde la gente muy fácil se deja llevar por la emoción. Entonces tengan en cuenta que la opción A y la opción B hablan de corrupción y en ningún momento el texto nos está hablando nosotros de corrupción, ¿sí? Entonces sería una opción que usted tomaría dejándose llevar muy fácil por la actualidad colombiana, por lo que usted cree, por los supuestos, pero en ningún momento la idea del texto es presentarnos algo concerniente a la corrupción. Vean que el enfoque centralista que tiene el país y que el presidente es la suprema unidad administrativa nos dice que hay una sola política central, hay un solo código penal, civil, laboral, tributario en el país, y es el mismo presidente el que maneja las relaciones internacionales del país. Por lo tanto, lo que se hace en los municipios y en las gobernaciones, en los departamentos, es una extensión de esa política que manda el presidente. Entonces Federico, que es el alcalde de una importante ciudad que puede ser Medellín, piensa que este enfoque institucional de construcción del Estado no está bien diseñado. ¿Y cuál sería el único argumento consistente que podría suponer estas opciones? Es el C. Cuando se toman decisiones de orden central se pierde la capacidad de reconocer enfoques particulares para cada departamento, ciudad y municipio. Y es algo más o menos lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es un estado federal y pues cada estado define sus políticas, define su código penal, permite, digamos, el consumo de estupefacientes en ciertos estados porque evalúa muy bien su población, sus condiciones y su contexto. En Colombia no pasa algo como esto pues porque somos una política centralista, es decir, hay un poder central que se divide y que se extiende a todo el nivel nacional. Vean que la opción D dice: el modelo centralista le quita motivación a los gobernadores y alcaldes para ejecutar planes de gobierno. Que un alcalde o un gobernador no esté motivado es un argumento totalmente débil, frágil, para decir que se debería cambiar de modelo político. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Pregunta 63. Portal de Villanueva es un importante y acomodado barrio de Bogotá, el cual está siendo sometido a un estudio sociológico por parte del alcalde. Lo que se espera es construir unas casas de interés social para que personas vulnerables puedan vivir allí. Pilar, presidenta de la Junta de Acción Comunal, piensa que la idea es malísima, puesto que lo único que esto va a traer es inseguridad para el barrio. Pilar expone que las personas pobres son más propensas a ser delincuentes, y una muestra de ello es el alto índice de robos y delincuencia en los barrios marginales. Un argumento válido en contra de las afirmaciones de Pilar es: entonces, como les coloco en la justificación ahí, la pregunta es pues valga la redundancia, es una pregunta de valoración de argumentos, y nos pide que encontremos la inconsistencia en el enunciado que Pilar o que la persona está planteando.
La inconsistencia no está en que Pilar tenga mucho dinero o que viva en X o en Y lugar. La inconsistencia o el prejuicio es que está sacando una conclusión generalizada por una observación muy pequeña, muy pobre que ella vio. Entonces miremos las opciones. A. Pilar es una mujer adinerada y debe darse cuenta de las condiciones sociales de los grupos más pobres. No es. El experimento sociológico del alcalde puede resultar provechoso en términos de integración social. Puede que sí lo sea, seguramente va a ser provechoso, pero lo que nos está pidiendo la tarea o la acción es que identifiquemos el argumento válido en contra de la afirmación que Pilar nos está dando. O sea, que encontremos el argumento o la explicación lógica para decir que la gente que vive en estratos pobres no necesariamente es más delincuente. Por lo tanto, es la opción D. Puede que la elevada cifra de robos se deba a una causa diferente de las personas que viven allí. Puede que los altos índices de robos que se ven no sean generados por la gente que esté viviendo allá, sino por otro tipo de variables, ¿no? Puede ser la pobreza, puede ser la desatención del Estado. Entonces, para que ustedes vean estas preguntas de este corte, no nos interesa, y ojo, tiene que usted salirse también de su opinión personal, salirse usted de ver las cosas con ese sesgo y tratar de ser muy objetivo en la valoración e identificar muy bien la tarea que le están pidiendo a usted ahí. Miremos la pregunta 64. Juan, un edil que aspira a ser representante de la Cámara, mira con mucha rabia a Joaquín, un candidato afrodescendiente, que también aspirará a una curul en la Cámara, pues él tiene que competir con menos gente por las curules especiales para negros y raizales. Lo que hay que explicarle a Juan para que se le quite la rabia y comprenda mejor la situación es inmediatamente sin leer las opciones y mirando solamente el enunciado, usted se tiene que dar cuenta que esto es parte del fundamento constitucional de la construcción de Estado que nosotros tenemos. Acuérdese que es una garantía la participación política para grupos minoritarios como los grupos indígenas, como los grupos afrodescendientes y en este momento con el grupo de las FARC. ¿Por qué? Porque el Estado considera, o las personas que construyen esta política, y es que ha habido una discriminación histórica a lo largo de mucho tiempo en la participación de este tipo de sectores, y lo que tiene que hacer el Estado es promover la participación política y que ellos puedan estar en esos estadios donde se construyen las normas y puedan colocar desde su punto de vista una construcción mucho más amplia de normas precisas, claras, efectivas para el país. Entonces, teniendo eso en cuenta, señores, mirando los artículos 176, 174 de la Constitución, los negros y raizales han sido poblaciones vulneradas y excluidas históricamente. Por eso deben otorgarse mecanismos que fomenten su participación. A los negros, a los indígenas se les da más participación tanto en el legislativo como en mucha cantidad de políticas como los cupos especiales en la educación pública. Y no es porque sean menos inteligentes o porque tengan menos capacidades socioafectivas, no, sino precisamente porque ha habido una discriminación histórica, unas desigualdades, y lo que tiene que hacer el Estado es equiparar esas condiciones desiguales pues para generar un ascenso social y una participación social efectiva. Pregunta 65. Y miremos muy bien el tema que yo les digo de las sensibilidades, que ustedes no se pueden dejar llevar por la emotividad o la emocionalidad, sino ser muy objetivos en su juicio e identificar muy bien lo que la tarea les está pidiendo. ¿Qué es la tarea que tanto les digo y les menciono ahí en las preguntas? Es ese enunciado final que les está diciendo. Entonces puede decir, compare, contraste, de las siguientes no es correcto afirmar que, de las siguientes es correcto afirmar que, porque a veces nos quedamos solamente con el contexto y no estamos evaluando bien lo que la pregunta nos está pidiendo, y por ese lado es que nos podemos estar equivocando. Entonces veamos la pregunta 65. Una prestigiosa universidad del país quiere ampliar sus instalaciones para aumentar la oferta de carreras y construir una gran ciudad universitaria que tenga apartamentos, zona de comidas y zonas comerciales. Eso es una situación que es real, eso es una situación que se da en la Universidad de los Andes, o se estaba dando en la Universidad de los Andes. Sin embargo, la zona en donde desean construir es residencial y está habitada en su mayoría por señores de la tercera edad, que es todo el tema del barrio de Fenicia. Los vecinos del barrio al oír del proyecto decidieron marchar mostrando total rechazo. La universidad les explicó a los ancianos que se les iba a pagar de muy buena forma por sus casas, sin embargo no llegaron a ningún acuerdo.
El consejo estudiantil generó un espacio de diálogo entre el rector y la comunidad, escuchando las posturas con cuál te quedarías pensando en el bien colectivo. Entonces la tarea ahí es con cuál de las dos posturas te quedarías pensando en el bien colectivo. Entonces recordando es, una postura es la de la universidad diciendo que va a fomentar la construcción de unas nuevas carreras, de una ciudadela universitaria y que esto va a permitir que haya mucha más oferta estudiantil y pues que haya más trabajo en la zona. Por otro lado está el tema pues de los señores ancianos, viejitos, pues que tienen el derecho también de vivir ahí, ¿sí? Pero entonces si pensamos en el bien colectivo, ¿cuál de las dos situaciones o de los dos intereses beneficia más al de la comunidad? Pues seguramente el de la universidad, ¿sí? Entonces si ven que el tema de los viejitos es como la cáscara que nos colocan ahí para que nos dejemos llevar por la emotividad, pero siendo objetivos totalmente racionales, pues la que más le sirve a toda la sociedad es el tema de la universidad. Y está muy bien consagrado en el artículo 88 de la Constitución que nos dice: la prevalencia del interés general sobre el particular se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual. Los intereses de la comunidad priman sobre la de los individuos, pero deben realizar fines que a todos beneficien. En este caso se están beneficiando a todos o no se están perjudicando a los ancianos, porque nos están diciendo que a ellos se les van a pagar por precisamente esos predios que ellos van a utilizar para construir la ciudad universitaria. No es que estén desplazando a los ancianos, no, sino que pues, precisamente les van a pagar por eso. Entonces de pronto si usted no vio eso, se dejó llevar por la emotividad y pudo haber contestado la opción C. Somos un grupo de viejos que han vivido toda la vida en este sector, aquí hemos construido nuestras memorias y tenemos el derecho a elegir seguir viviendo aquí. ¿Listo? Entonces espero que el fundamento haya quedado claro y es cuando les coloquen dos problemas o dos cuestiones de este estilo, siempre va a primar el bien general sobre el bien particular. Pregunta 66. Las dictaduras de los militares Videla y Pinochet en Argentina y Chile son procesos históricos que traen consigo violaciones sistemáticas de derechos humanos, restricción de prensa y elecciones democráticas. A su vez, estos casos generaron grandes avances en la implementación de sistemas jurídicos para lograr transiciones de dictaduras a sistemas democráticos. El aporte de estos procesos a las dinámicas de Colombia son, entonces, para darles contexto, las dictaduras de Pinochet y Videla fueron dictaduras entre los años 70 y 80 en el cono sur y precisamente se destacaron mucho por los altos grados de violaciones de derechos humanos y sobre todo el alto índice de impunidad. Entonces, para esas fechas se empezaron a implementar en Latinoamérica lo que se llamaron los primeros casos de justicia transicional. Acuérdense que la justicia transicional es diferente a la justicia punitiva. La justicia punitiva lo que busca es castigar al criminal proporcionalmente a su delito. La justicia de transición, como su nombre lo dice, pues busca cambiar o pasar de esos estados de conflicto a unos estados de democracia o a unos estados de posconflicto, sacrificando esa pena punitiva por verdad. Entonces acuérdense que los principios de la justicia transicional son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces se cambian unas cosas por otras. Entonces lo que el enunciado nos estaba pidiendo, lo que la pregunta nos estaba diciendo es: ¿cuáles fueron los aportes de esa justicia transicional aplicar estos casos de Videla y Pinochet a nuestro contexto colombiano, que ustedes conocen, pues es el caso de las FARC y la desmovilización y el tema pues que se está discutiendo en este momento con la JEP? Entonces es la opción C, la implementación de un sistema jurídico no punitivo que genere cambio de periodos de conflicto al posconflicto. Esa fue la gran lección que aprendieron o que aprendimos nosotros los colombianos de las experiencias de Argentina y de Chile, donde no solamente podíamos juzgar con la carga punitiva y ser solamente certeros, o si no, nunca hubiéramos abandonado el conflicto armado, sino que necesitábamos construir ese sistema transicional de justicia. Bueno, pregunta 67. En el año 2004 se produjeron diversas reacciones ante la presencia de los voceros de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, en la sede del Congreso. Por ejemplo, el presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, manifestó:
Desde que haya buena fe para avanzar en un proceso, no tengo objeción a que se les den estas pruebitas de democracia. Creo que se sienten más cómodos hablando en el Congreso que en la acción violenta en la selva. Entonces, el análisis del discurso que dice el presidente Uribe en este momento, en el 2004, es que es mucho mejor que estén los grupos alzados en armas participando en la construcción política, en el debate democrático en el Senado y en la Cámara, que si estuvieran ellos utilizando las armas, delinquiendo o utilizando la fuerza en el campo. Esa es la primera premisa que nos está votando el texto. Teniendo en cuenta el texto anterior y la posición que el expresidente y su partido político asumen actualmente acerca de la participación de actores armados en política, podría pensarse que ambas posturas son. Entonces, como les coloco ahí en la justificación, la pregunta sí nos exige tener un mínimo o un básico de comprensión de la actualidad política en este momento. Y pues todos saben que el Partido Centro Democrático es el único partido, es el partido más fuerte y le está haciendo una crítica frontal al proceso de paz y nos está diciendo que las FARC no pueden participar en política sin que antes hayan pasado por unos sistemas de justicia, ¿cierto? Y donde se castigue pues a las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Entonces lo que nos pide el enunciado es que valoremos, o lo que nos pide la pregunta es que valoremos el primer enunciado, valoremos el segundo y miremos si estos dos son afines o son contradictorios. ¿Y qué opciones tenemos? A. Contradictorios porque están comprobando que la participación de actores armados en política suele traer consecuencias negativas para una sociedad. El texto no está planteando eso. B. Afines porque la misma manera en que ese gobierno logró el acuerdo de paz con las autodefensas, también promovió la participación de las FARC en política. Eso es algo que es totalmente falso, porque un gobierno de esa época sí promovió el acuerdo con los paramilitares, pero en este momento está totalmente en contra con la participación de las FARC. Entonces la opción que es correcta es la C, contradictorias, porque actualmente consideran que la participación de las FARC en política es un acto de impunidad, y eso es lo que está pasando. Cuando estamos en el 2004 con las AUC, el presidente Uribe creía que era un buen consenso, hacía parte de un buen ejercicio democrático. En este momento pues considera que es totalmente injusto y arbitrario que las FARC participen en política sin antes haber pasado por unos sistemas judiciales claros, fuertes y rigurosos. Entonces tengan en cuenta que no podemos estar a favor o en contra de una postura o del presidente, o de si las FARC son buenas o malas, o las AUC son buenas o malas, sino que entendamos precisamente como la incoherencia que nos está planteando el enunciado. Es solamente eso. De todas formas, pues a término personal les digo que una cosa fue el proceso con las autodefensas políticas colombianas y otra cosa totalmente es con las FARC, pero pues ya son cosas personales para el debate externo de la prueba del ICFES. 68. Hace poco la visita de una banda de rock sueca catalogada como satánica causó gran polémica en varios sectores de la opinión pública. Por ejemplo, un concejal bogotano manifestó: como concejal de la familia, como concejal de los cristianos, como hombre creyente, rechazo categóricamente la pretensión de presentar en Colombia a esta asquerosa, satánica, corrupta y blasfema banda de rock sueca. Es posible afirmar que las declaraciones del concejal se deban a que él, y claramente es la opción D, considera que sus creencias personales son más importantes que principios como la pluralidad o la libertad de cultos. Entonces esa pregunta nos pide que ubiquemos el enunciado y el tipo de persona pues que lo emite, pero sobre todo si tenemos una buena fuente constitucional, podemos resolver esta pregunta muy fácil. Entonces, revisando el artículo 18, 19 y los fundamentos de la Constitución, nos expresan que Colombia es un estado laico, ¿cierto? Secular, es decir, donde la iglesia no interviene y que cada persona tiene el derecho a desarrollar su personalidad y su derecho a la libre conciencia. Entonces, bajo ningún argumento satánico o no, uno puede desintegrar o desvalorizar una banda por este estilo. Entonces, vean que en ningún momento la creencia de un pastor puede estar por encima de la creencia del Estado, que es un Estado totalmente independiente de la iglesia.
69. En Bogotá cada día miles de personas se suben sin pagar al sistema de transporte masivo. Cuando una de estas personas se le pregunta por el motivo de sus acciones, respondió: me parece justo usar el sistema sin pagar porque en este país los políticos nos roban todos los días y a ellos nadie les dice nada. Para esta prueba del ICFES, pues les exige a ustedes un excelente ejercicio ciudadano y ningún ciudadano puede violar las normas ni puede estar construyendo un argumento que favorezca este tipo de posturas. Usted no puede decir que quebrantan la ley porque otros lo hacen. Usted tiene que estar en pleno cumplimiento de lo estipulado en la Constitución y en el Código Penal, Civil, incluso en el mismo Código de Policía. Entonces, para que tengan esa lógica, un ciudadano competente, un excelente ciudadano, nunca va a violar las normas y nunca va a estar a favor de eso, independiente de la situación que esté presente. Analizando la anterior afirmación desde un punto de vista racional, es posible afirmar que, y claramente es la opción A, es inválida ya que pretende justificar una acción incorrecta basándose en la idea de que otros también realicen este tipo de acciones. Pregunta 70 y nos citan puntualmente el artículo 19 de la Constitución que dice: se garantiza la libertad de cultos, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. A partir de lo anterior es válido afirmar que, entonces podemos descartar dos de una vez ahí, que son la B, la libertad de cultos es un derecho reconocido por el DIH, esto es falso. El derecho internacional humanitario lo que se encarga es de regular el conflicto y su tipología, sus alcances y limitaciones. Entonces no nos habla en ningún momento de la religión que ejerza cada ciudadano. C, la libertad de cultos es uno de los derechos humanos, es cierto, pero los derechos humanos es algo que es bastante general. La opción A va por la misma línea, es bastante generalizada. Entonces esto es un ejercicio de literacidad y entonces nos pide que entendamos que el Estado, en su condición, o la Constitución o la Carta Magna, nos promueve la diversidad de cultos de nosotros en el país. Entonces es un análisis muy sencillo. Pregunta 71. Según el informe Estado de la Laicidad en Colombia 2010-2017 que realizó la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo, se reportó que en muchos colegios públicos se usa la asignatura de religión para promover el catolicismo o el cristianismo en general. Lo anterior es más marcado en zonas rurales, pueblos y ciudades intermedias, así como en las básicas primarias en general. Entonces vean que esto es un texto expositivo, en ningún momento nos están colocando un punto de vista, sino sencillamente pues nos presentan unos datos o una información. Nos están diciendo que se hizo un estudio, precisamente la práctica religiosa a través del país en los colegios, y como conclusión se llegó que en las zonas rurales hay mucha más participación, mucho más ejercicio religioso articulado con las clases de ética y de religión. Entonces esto pues es algo que no es ajeno a la lógica, ¿cierto? Que no es un dato que nos extrañe, porque las religiones tienen mucha más fuerza en las zonas rurales donde se conservan aún más las costumbres del siglo XX. Entonces, teniendo eso en cuenta y que es un texto expositivo, el fragmento anterior nos está indicando que en Colombia no debería usarse la asignatura de religión para promover un credo en particular. Opción B, en Colombia hay un avance de la razón y el laicismo, particularmente en las zonas rurales y pueblos. Esa opción C es totalmente falsa, va en contra incluso de lo que el texto nos está planteando. C, en las zonas rurales y pueblos es donde más se imparte el catolicismo en clase de religión. Esta es la premisa clara, es un texto expositivo y nos está pidiendo la literacidad de ese enunciado. O sea que sepamos comprender qué es lo que vota la premisa, y es eso. En las zonas rurales y pueblos es donde más se imparte el catolicismo en la clase de religión. Miremos la opción B de todas formas. D, en la clase de religión debería contemplarse, además de la religión cristiana, otras cosmologías. Entonces vean que no nos están pidiendo el enfoque constitucional o no nos están pidiendo la opinión personal, sino sencillamente nos están diciendo, indique qué es lo que está diciendo el texto.
Vea la tarea que está planteada ahí. El fragmento anterior está indicando que, entonces tengamos muy en cuenta la tarea también. Hay preguntas que nos están pidiendo el deber ser, es decir, cómo funciona la Constitución. Otra que nos está pidiendo que identifiquemos el prejuicio. Y otro tipo de tarea solamente nos está diciendo identifique qué es lo que dice el texto, qué es lo que dice el enunciado o qué es lo que está diciendo el emisor. Pregunta 72. María José considera que la EPS a la que está afiliada viola su derecho a la salud. Por esta razón decide interponer una acción de tutela. Su madre le dice que, debido a que ella es menor de edad, para poder interponer la tutela debe contar con su autorización escrita. Podemos decir que la madre de María José es la opción B, está equivocada. Y les voy a leer acá el artículo 86 de la Constitución que nos dice: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, puntualmente lo que nos está diciendo el articulado es que cualquier tipo de ciudadano, no importa si es mayor o menor de edad, tiene derecho a emitir una acción de tutela. ¿Listo, señores? Entonces, pues era una pregunta que nos exigiera conocer el fundamento de la Constitución. En esta prueba de competencias ciudadanas, sí hay que tener como un concepto, como estar muy bien dateado de las últimas noticias de política, de sociedad, pero sobre todo manejar muy bien el marco de la Constitución. Y manejarlo no es la leguleyada de estar citando el artículo, de aprenderse los artículos de memoria, sino que usted entienda el fundamento de las cosas. Pregunta 73. Durante el gobierno de César Gaviria, el país llevó a cabo una serie de medidas que buscaban la modernización de la economía colombiana. Entre estas medidas estaba la reducción de impuestos y aranceles a empresas extranjeras, aumentando con ello las importaciones. Entonces hay una diferencia entre importar y exportar. Importar es traer cosas del extranjero que le sirvan a la economía colombiana o a ciertos grupos. Exportar es producir acá cosas y estarlas sacando al exterior. Uno de los sectores que más se afectó negativamente por esta medida fue, y esta pregunta también es un ejercicio de lógica y de ponderación de intereses y que los estemos mirando. Miremos la opción B, los inversores extranjeros, ya que dentro de este tipo de políticas siempre hay mayor control de los capitales. Por el contrario, los inversores extranjeros son los que más se benefician de estar trayendo mercancías del exterior. Mercancías, productos, aranceles, cualquier tipo de medidas de estas. C, las empresas dedicadas a la importación porque tuvieron que hacer frente a mayor competencia. Imagínense, por el contrario, si hay una política central de gobierno que promueve la importación, pues entonces hay muchos grupos participando y donde hay mucha política, pues todo el mundo va a ganar. D, el gobierno, ya que dejó recaudar grandes sumas de dinero por conceptos de impuestos y aranceles. Por el contrario, la DIAN se beneficia entre más exportaciones e importaciones hayan. Entonces claramente es la opción A, el sector más atacado, más perjudicado de esta situación es el agro, porque va a entrar a competir con gente que va a traer flores de China, de Japón, a unos menores costos. Los plaguicidas estadounidenses son supremamente económicos, entonces el cultivo de arroz, de papa, de yuca, pues es mucho más económico en países de estas dimensiones. Entonces el sector más damnificado en este caso fue el agro. 74. Un refugiado es, como ya hemos visto en otras ocasiones, aquella persona que debe abandonar su lugar de origen o residencia por culpa de la guerra o que es perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad u orientación sexual, entre otros. En su huida deja atrás todo lo que tiene y cruza las fronteras de su país, asentándose generalmente en regiones fronterizas, caso de Colombia y Venezuela. Teniendo en cuenta la información anterior, no es posible afirmar que uno de los efectos que tiene el fenómeno de los refugiados para las comunidades que los reciben es. Entonces, a veces cuando nos embolatamos en este estilo de preguntas, yo les coloco la sugerencia y es, pensémoslos en sí.
Teniendo en cuenta la información anterior, sí es posible afirmar que, y con eso podemos hacer un ejercicio de descarte. Entonces los efectos de la migración son A. El aumento de la discriminación y xenofobia que puedan derivar en un enfrentamiento violento. Por supuesto que esto es una consecuencia o es un efecto de la migración. Vean ustedes el caso de venezolanos acá a Colombia, pues que en ciertos grupos sociales o en ciertas personas pues ya está generando un temor, un asquío, un miedo, ¿cierto? Sí, un pudor a cierto tipo de personas porque están delinquiendo, porque dañan los sectores, porque dañan la convivencia. Entonces vean que es un efecto que sí es esperado, es una consecuencia esperada de eso. B. Una mayor presión sobre el mercado laboral, en especial para los sectores informales. Y es una lógica obvia. Llegan los venezolanos a colocar otros puntos de tinto, otros puestos de arepa, otros puestos de comida, y eso va a atacar y va en contra también pues del comercio informal de los propios colombianos. La D. Hay una mayor demanda de servicios de primera necesidad como salud, vivienda y educación, por supuesto. Llegan niños nacidos acá en niños venezolanos nacidos acá en Colombia, toca atenderlos. De acuerdo a los derechos humanos, se le tiene que dar a los niños educación, salud. Y eso es un papel que tiene que enfrentar el Estado colombiano y es una obligación que ya le toca contraer. Por eso es que el Estado colombiano pues va y pide apoyo internacional en financiamiento porque solo no puede llevar con esa carga. Y una consecuencia que es no esperada, es algo que es ajeno a este fenómeno, es que haya una salida de personas de las zonas rurales hacia los núcleos urbanos de algunas poblaciones. Vean que esto no tiene lógica y es para que ustedes puedan tener la capacidad de identificarlo, y es los venezolanos o los inmigrantes van a llegar a ubicarse en sectores grandes como ciudades porque ahí van a encontrar mucha más oferta laboral. Entonces, para que ustedes vean, a través de este ejercicio de cuando no es posible afirmar y uno se confunde, miremos que sí es posible afirmar qué tipo de cosas. 75. Una famosa modelo manifestó en una entrevista que creía en la defensa de los derechos de las mujeres. Después agregó: pero no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. Las mujeres somos distintas y creo en la lucha por la no desigualdad. ¿Listo? Pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar de los hombres porque no somos iguales. Vinimos al mundo para diferentes cosas. Es posible afirmar que las anteriores declaraciones resultan problemáticas porque entonces vean que la chica presentadora está planteando dos axiomas, dos premisas, y usted tiene que identificar rápidamente cuáles son y en qué convergen y en qué se diferencian. Entonces miremos el primero. Pero no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. Las mujeres somos distintas y creo en la lucha por la no desigualdad. Creer en la lucha por la no desigualdad significa que cree en la igualdad, que todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones y podemos optar por los mismos trabajos y por las mismas oportunidades. Esa es la primera premisa que nos da la presentadora. Miremos la segunda. Pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales. Entonces vean que por un lado dice, sí, sí somos iguales, estoy en contra de la desigualdad, pero por otra parte dice, creo que la mujer y el hombre son distintos y por lo tanto el hombre y la mujer deben tener tipos de comportamiento, de acciones y de lugares diferentes. Entonces vean que lo que ella está presentando ahí es una contradicción y maneja una noción ambigua del concepto de la igualdad. La igualdad que implica que somos totalmente iguales, venimos con las mismas condiciones físicas, cognitivas, económicas, psicosociales, y por lo tanto pues tanto hombres como mujeres pueden participar de igual forma en cualquier espectro de la vida social. Entonces ahí era claro que identifiquemos las contradicciones o las convergencias que nos dan los enunciados, y ustedes van a encontrar a muchas preguntas de ese estilo. Entonces tienen que ser muy ágil, ganar mucha velocidad a la hora de entender, uy, acá se presentó una contradicción, uy, acá se presentó una convergencia, el texto está hablando de lo mismo, el texto está hablando de dos cosas diferentes. Pregunta 76. A continuación se presentan dos opiniones acerca del reggaetón. Las opiniones sobre el reggaetón son temas que son bastante controversiales, que tocan mucho la sensibilidad de las personas. Entonces, primera valoración, primer consejo que yo le hago es
Aborde el tema con objetividad. No se deje llenar usted de emocionalidad, no se deje usted persuadir por nociones previas, sino enfrente la pregunta de forma objetiva y quítese inmediatamente los juicios que usted tenga sobre el tema. ¿Listo? Eso por un lado. Segunda cosa que sí les pido a ustedes, tanto en lectura como en prueba de personalidad, como en esta prueba de ciudadanas, es que a ustedes les están pidiendo es el punto de vista, ya sea del autor en lectura crítica, acá en competencias ciudadanas, de la sociedad y de un buen ciudadano acorde a la Constitución, y en prueba de personalidad de acuerdo a un perfil determinado, ¿sí? El perfil no tiene que acomodarse a usted, usted se acomoda al perfil. Usted en lectura crítica le está preguntando es la posición del autor, no la posición suya, ni usted qué cree, ni usted qué piensa. No, de acuerdo al autor yo puedo afirmar que, y acá es que usted se ajuste a una constitución y que identifique los prejuicios del enunciado. Entonces, para pedirle ese favor. Primera premisa. Soy papá, tengo 4 hijos, sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo. Eso es el reggaetón, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos, no tengo nada en contra del reggaetón, pero llevo muchos años en el negocio y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada comercial. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes. La parte más importante que denuncia acá Carlos Vives es: llevo muchos años en el negocio y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada comercial. Él dice, sí, no me gusta, sí me gusta tales cosas, pero lo que yo sí no puedo negar es que el poder de los medios de comunicación es muy grande y puede impactar en la conducta de las personas y en este caso pues de los hijos. ¿Listo? Segunda postura que la dice Neil Ibáñez. Las mujeres escuchamos todo el tiempo un bombardeo y se vuelve una costumbre y de alguna manera normal que te estén tratando de perras, que te voy a coger del pelo, que te voy a hacer, que te voy a violar, se vuelve algo cotidiano. Vean que eso de decir que se vuelve algo cotidiano es que ese tipo de mensajes que se enuncian en el reggaetón pues tienen un impacto en la conducta de las mujeres. Por eso es que se vuelve algo cotidiano y por eso algunas personas pueden estar diciendo que son perras, que les pueden coger el pelo, etcétera. Es posible afirmar que las dos opiniones resultan afines porque ambas realizan su crítica considerando la influencia que esta música tiene en el desarrollo de los niños. Si bien es cierto las dos opiniones son afines, vean que la segunda premisa no habla nada de los niños, sino sencillamente está hablando de las mujeres. Entonces esa premisa no nos podría servir porque no es del todo correcta. B. Contradictorias porque el texto 1 no hace una crítica directa y el 2 se basa en prejuicios sin mayor fundamento. Esta opción tampoco nos sirve, no es algo que sea contradictorio. El texto 1 de hecho no hace una crítica directa, está diciendo el papel de los medios de comunicación y el impacto en los niños. Y el segundo no se está basando en prejuicios sin fundamento lógico. La mujer está diciendo, escuchar todo el tiempo esto genera que en la conciencia, que en la percepción de la mujer, pues este tipo de discursos se vuelvan más frecuentes. Entonces es un fundamento pues bastante lógico. La opción C, que es la que es acertada, afines, ya que enfatizan en la influencia que tienen ciertos mensajes en la configuración de las identidades de las personas. Vean entonces ahí que lo que expresa Carlos Vives es que a través de los medios de comunicación y a través de este tipo de mensajes se logra mucho impacto en los niños. Eso por un lado. La señora Ibáñez, que es lo que dice, que escuchar todo el tiempo esto genera también un impacto en la conducta de las personas sobre el tratamiento de las mujeres. Entonces vean que ambos discursos nos están diciendo que estos mensajes configuran de forma positiva o negativa las identidades de las personas. La D, contradictorias, porque el uno se basa en la experiencia de un músico y el 2 surge de opiniones personales y sesgadas. De hecho, la opinión de Carlos Vives también es una opinión personal. No es que él haya hecho un estudio longitudinal de mirar qué relación tienen. No, sencillamente son dos opiniones. Entonces ya por solo hecho la opción D la podríamos descartar. Pregunta 77. El crecimiento desmedido de algunas ciudades de nuestro país ha traído como consecuencia el surgimiento de grandes asentamientos ilegales en sus zonas periféricas. Entonces acá en el caso de Bogotá, ustedes saben, las invasiones de Cazuca, de Simón Bolívar, precisamente en terrenos que no son propicios, no son óptimos
ser predios residenciales. Entre las consecuencias directas de este fenómeno no se encuentra, a veces esa preposición no nos embolata mucho, entonces como les he venido comentando, cambiémosle por el sí se encuentra y pues podemos hacer un ejercicio de descarte y de lógica. Entre las consecuencias directas de este fenómeno se encuentra o sí se encuentra a grandes costos para la administración de las ciudades por motivo de la implementación de servicios públicos en estos lugares. Y claro que esto es una consecuencia directa de este tipo de asentamientos irregulares. ¿Por qué? Porque como no hay una tubería viable para llevar hasta allá, no hay un sistema de electricidad, pues se vuelve mucho más costoso para el gobierno, para las empresas públicas, pues poder establecer presencia en estos lugares. Piensen ustedes en un lugar que es totalmente residencial, en un conjunto de 200, 300 casas, pues hay una planta física diseñada pues para que haya un acueducto, para que haya un sistema de alcantarillado. Pero imagínense en estos caseríos donde hay 3 casitas en una loma, 4 en otra, 5 en otra, pues es muy difícil poder prestar los servicios públicos y construir la infraestructura pues para cubrir todo eso, entonces se vuelve pues algo mucho más costoso. B. Graves daños ecológicos en zonas consideradas como reservas ambientales. Vean que hubo un caso, fue que muchos venezolanos estaban asentando en los humedales de Bogotá, y precisamente los humedales tienen un tipo de protección especial, tienen que mantenerse todo el tiempo limpios, salubres, porque eso es lo que permite el equilibrio ecosistémico en Bogotá. Entonces que esté gente cocinando, tratando de colocar luz, poniendo desperdicios, pues nos va a generar un daño ecológico. La D, asentamiento de personas en zonas consideradas de alto riesgo, y esto por supuesto se da, imagínense que hay lomas que no están dispuestas para cierto tipo de pesos, entonces son 5, 6, 7, 8, 10 familias viviendo ahí, más el peso de los ladrillos, pues precisamente por eso se dan las inundaciones por un lado y las caídas también de las montañas. Y por último, pues una condición que sí no es directa con este fenómeno, que no tiene una relación totalmente directa, es el aumento de la delincuencia debido a la pobreza y el aislamiento de estos lugares. Vean que esta pregunta les exigía a ustedes pensar que vivir en este tipo de lugares no genera proporcionalmente un aumento en la delincuencia. Esto no tiene nada que ver. De pronto son las mismas condiciones económicas que generan eso, pero como tal asentarse ahí no tiene una consecuencia directa. Entonces eso era lo que teníamos que haber evaluado a la hora de contestar esta pregunta. ¿Qué dice la justificación que les planteo ahí? La palabra clave es directa, es decir, que en primera instancia tiene una consecuencia. La pregunta nos pide que identifiquemos una consecuencia indirecta. Entonces ahí espero que les haya quedado clara. Pregunta 78. Debido al gran riesgo de deslizamiento de tierras, el gobierno de un municipio ha decidido reubicar a una comunidad indígena en unas viviendas de interés social ubicadas a las afueras del municipio. Entonces evaluemos la situación. Iba a haber un deslizamiento, lo que el gobierno hizo fue reubicar a las familias indígenas en otros lados. ¿Listo? Es posible afirmar que al tomar esta decisión el gobierno municipal no tuvo en cuenta la dimensión económica, porque no se tuvo en cuenta el alto costo de esta reubicación. Por el contrario, se tuvo en cuenta la dimensión económica porque tenían que mirar a dónde los iban a llevar y esto cuánto iba a valer. C. Política, porque no se dialogó con los líderes de otros partidos políticos. En ningún momento el enunciado nos está hablando de los partidos políticos, esto es una política de gobierno. D. Ambiental, ya que no se analizaron las causas del deslizamiento. Entonces claramente la dimensión, señores, que no se tuvo en cuenta fue la social y cultural, ya que en ningún momento se tuvo interés con la comunidad. Lo que se hizo fue, hubo el deslizamiento, lo reubicamos, pero en ningún momento hubo un diálogo con la comunidad mirando los intereses que ellos tenían pues presentes. Entonces ustedes se van a enfrentar con preguntas de este estilo en el ICFES, es encuentre la dimensión que no está presente. Entonces nos toca diferenciar muy bien lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo ecológico, para que lo tengamos en cuenta. 79.
María Fernanda es una joven de 16 años que estudiaba en un colegio privado de formación católica. Finalizando el año 2017 quedó embarazada y por orden de la rectora el colegio no le permitió renovar su matrícula para el año siguiente. A María Fernanda se le estaba vulnerando el derecho a la libertad reproductiva, no en ningún momento ya pudo quedar embarazada sin ningún tipo de problema ni restricción. C. Ser tratada en igualdad. D. La licencia de maternidad, el hijo todavía no había nacido. Entonces claramente hay una violación del derecho de la educación, que es un derecho fundamental de segunda generación, por más de que usted esté en situación de embarazo o ya sea con un piercing o con una condición sexual diferente, en ningún momento a usted se le puede violar un derecho fundamental de este estilo, que es la educación. Para este caso, perfectamente lo que puede hacer María Fernanda es llegar y acudir al tema de la acción de tutela. Pregunta 80. Analiza a profundidad las siguientes opiniones acerca de las corridas de toros en España. Entonces les coloco una sugerencia, una estrategia para que podamos trabajar cierto tipo de textos y cierto tipo de preguntas. A veces cuando el texto es muy largo, ya sea en sociales y ciudadanas o en lectura crítica, usted se va a leer un texto de página y medio, fue a la pregunta y no entendió específicamente qué era lo que la pregunta le estaba pidiendo. Entonces perdió usted una cantidad de tiempo y ¿qué le toca hacer? Volver nuevamente a leer a ver hasta dónde encuentra la información. Entonces es mejor, hay veces, cuando usted ve el texto muy largo, muy complejo, mirar y revisar qué es lo que la pregunta nos está pidiendo e ir inmediatamente a buscar parte por parte a ver dónde los encontramos. Con eso vamos a poder optimizar tiempo y hacer mucho más preciso el ejercicio de la pregunta. Miremos qué nos está pidiendo la pregunta. Dice, los aspectos que resultan problemáticos en el texto 1 y 2 respectivamente consisten en que. Entonces yo ya sé que tengo que ir a buscar en el texto un problema o un argumento falso o un prejuicio, cualquier cosita de ese estilo en cada uno de los textos e identificarlo claramente. ¿Listo? Primero, la sociedad española se destauriniza cada vez más. Los niños de hoy no serán los aficionados de mañana. No serán más pacíficos porque conviven con la violencia del fútbol, de la televisión en horario infantil y de los videojuegos. Pero rechazarán los toros porque es maltrato, rechazarán la sangre porque es desagradable y la imagen de la muerte porque está prohibida. Y él, ya siendo un poquitico más perspicaz, lo que está diciendo, no es cierto que la tauromaquia o el arte del toreo haga a las personas más violentas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se van a encontrar con violencia, ya sea en los deportes, en los espacios de televisión o en los videojuegos. Entonces tengan en cuenta ya ese análisis. Antonio Lorca es el que lo emite. Miremos el segundo. El toro no es una víctima, sino un ídolo en la noción pagana, en la devoción popular. Y la lidia no es una lucha, sino una experiencia coreográfica que hacen del toro y el torero una aspiración indisoluble. Cuando los aficionados decimos que el torero ha acertado a reunirse con el toro, hablamos de una comunión entre la brutalidad y la estilización. Se torea despacio en la guadaña. Y la propia cercanía de la muerte segura, la del toro, posible la del toro, extrema la relación entre la oscuridad y la creatividad. Rubén Armón. Vean que este segundo enunciado está viendo el toreo o la tauromaquia como un arte y la misma persona que está emitiendo este mensaje se reconoce a sí mismo como fan o como sí, fanático, partícipe o espectador de este noble arte según su descripción. Entonces tenemos que encontrarle un problemita, una inconsistencia a los dos enunciados, pero ya como los tenemos claros va a ser muy sencillo de hacer. La opción A que nos dice, el primero busca defender el maltrato hacia los toros y el segundo toma una posición favorable a una práctica cruel y absurda. Puede que la segunda parte sea cierta, el segundo toma una posición favorable a una práctica, que es el toreo, sí, que sea cruel y que sea absurda ya es la valoración de algunos. Pero lo que es totalmente
inadecuado, erróneo, falso, es que el primero busca defender el maltrato hacia los toros. En ningún momento. El primero lo que nos está diciendo es que hay muchas fuentes de violencia además del toreo, como la televisión, como los deportes, como el espectáculo. Entonces, esa opción no nos sirve porque es que la posición del primer emisor no es esa que nos están presentando en esa opción. Miremos la B. El primero habla de la necesidad de dejar de lado las corridas de toros, pero no aporta ninguna prueba. Y el segundo ironiza sobre el tema sin rigurosidad. Vean que nuevamente se encuentra una inconsistencia en esta opción sobre lo que está presentando el emisor del primer mensaje. El primero habla de la necesidad de dejar de lado las corridas de toros, pero no aporta ninguna prueba. En ningún momento él habla de dejar las corridas de toros. Por el contrario, pareciera que fuera más una defensa de los toros. Él dice, no me vengan a decir ustedes acá que la tauromaquia genera violencia en los niños, porque hay muchas más fuentes de violencia en la sociedad, como la televisión, los deportes, etc. Entonces ya esta opción no nos sirve. C. El primero construye una hipótesis a partir de suposiciones y el segundo pretende convencer a partir de un ejercicio subjetivo y poético, y esta es la opción acertada. El primero construye una hipótesis a partir de suposiciones. ¿Cuáles son sus suposiciones? Decir que a través del deporte, del espectáculo, de los videojuegos, se genera más violencia, pero en ningún momento nos está aportando una fuente fidedigna o un dato o una investigación. Haber dicho, la investigación de la Universidad de Cataluña dice que la gente que evidencia más actos de maltrato hacia los toros propende a hacer más violencia. Eso hubiera sido un dato contundente. El señor lo único que hace es una premisa, ¿sí? Bota unos enunciados, pero no lo sustenta. Entonces, por ese lado, esa opción no sirve. Y el segundo, pues claramente que es supremamente teórico, idílico y retórico en su construcción. Dice que el toreo es un arte, pero tampoco, y lo valoras desde su subjetividad, pero tampoco pues aborda una evidencia clara. Entonces esa era la opción correcta. D. El primero presenta temas diferentes en una misma argumentación y el segundo resulta confuso y erróneo. Esto es falso, las dos premisas son claras y evidentemente cada emisor pues propende por un mensaje claro. Entonces es la opción C. Miremos la 81. Entre las razones para que esta fiesta se siga realizando hoy en día en España se encuentra. Entonces es una pregunta sencilla, pero si usted se deja desestabilizar por sus prejuicios, se va a equivocar. A. La poca educación de quienes presencian ese espectáculo. Usted llegar y votar o emitir un juicio de que una persona es educada o no es educada porque sigue cierto tipo de prácticas es totalmente prejuicioso y sesgado. Si usted marcó esa, no es acertado el análisis que se hace. C. El interés de vascos y catalanes por mantener esta actividad. Esto es un distractor bobo que lo desenfoca a usted de la respuesta. En ningún momento el texto nos está hablando que los vascos y los catalanes promueven la tauromaquia. La D. La crueldad que es común a ciertas sociedades europeas. Ojo, ahí hay también un prejuicio y un sesgo, y es que nos están hablando de España. Si usted traslada eso a toda Europa, se está equivocando. Y segundo, emitir un juicio sobre la crueldad por cierto tipo de prácticas culturales también termina siendo prejuicioso. Entonces es la opción B, los intereses culturales, económicos y políticos de gran parte de este país. Por supuesto que una tradición pues tiene un impacto cultural y si se sigue manteniendo es por eso, porque las sociedades esperan o a través de ese tipo de prácticas hacen unas construcciones de identidad, de felicidad, de buen vivir. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros acá en Colombia con las corralejas. Algunos grupos pueden decir que no está bien hecho, que el maltrato, que la educación, etcétera, pero lo que sí es cierto es que hay una dimensión altamente cultural ahí. Económica y política, pues también porque se mueven ciertas cantidades de dinero y a través de este tipo de prácticas pues se mueven ciertos intereses de votos y de participación política de ciertos grupos o de ciertos individuos. Miremos la pregunta 82. En un debate respecto al tema del maltrato animal que se dio en redes sociales, una usuaria expresó, el problema es que la gente del común cree que los únicos seres que piensan, sienten, son sujetos de derecho y tienen derechos son los humanos.
O sea, lo que ella está diciendo es que los animales también sienten, piensan y tendrían que ser sujetos de derecho. Es posible concluir que, de acuerdo al planteamiento de la usuaria, la causa principal del maltrato es que los animales no son reconocidos como personas. Ella en ningún momento expresa que se les dé la misma equivalencia a las personas o a los seres humanos y a los animales. Está diciendo que los animales también piensan, sienten dolor. Entonces esa opción no nos sirve. Miremos la C. Los humanos son inhumanos con los animales. No nos sirve tampoco. D. Se desconoce que el ser humano no es el único que piensa. Parcialmente, pero la que nos es más precisa es la opción B. Se desconoce el trato respetuoso y digno que merecen los animales por tener la capacidad de pensar y de sentir. Pregunta 83. El crecimiento de las grandes ciudades trae consigo un aumento de la cantidad de personas que viven en espacios urbanos cada vez más reducidos. Entonces, esto es claramente lo que pasa en Bogotá y en muchas ciudades del mundo, y es que todos los edificios están pues, ocupando mucho espacio porque hay mucha vivienda, porque hay mucha necesidad de vivienda actualmente. Entonces dice, no es un efecto negativo este fenómeno, entonces hagámosle a la inversa, es un efecto negativo este fenómeno para poder hacer un ejercicio de descarte. Es un efecto negativo el deterioro de la calidad de vida debido a la disminución de los espacios para el ocio y el deporte. Claro que sí, si hay muchos más espacios para apartamentos, pues va a haber mucho menos espacios para parques, que eso es lo que pasa con el aumento demográfico. B. El aumento de los problemas de tráfico debido a la congestión de las vías de acceso a los núcleos urbanos. Por supuesto, entre más gente haya, más vehículos va a haber y mucha más congestión va a existir. C. El aumento de los costos de la vivienda y de los alquileres debido a la mayor demanda de este servicio. Entre más gente quiera vivir en Bogotá, pues mucho más costosa se va a volver la vivienda. La opción D, que es un efecto que no es negativo, es el aumento del valor de los servicios públicos debido a que resulta más costoso llevarlos a la población. Esto es falso, por el contrario, si más gente vive dentro del mismo centro urbano, ¿cierto? Pues va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo y por ende mucho más económico hacer la prestación de este servicio público. Y ya lo habíamos mirado en una pregunta anterior, ¿sí? Si en un conjunto residencial, por ejemplo, viven 1000 personas, pues es mucho más fácil construir un sistema de alcantarillado para poder sacar los desperdicios que si viven 2 3 personitas en una sola casa. Entonces la opción es la D. Pregunta 84. A lo largo de la historia, muchas reivindicaciones feministas se han centrado en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Desde las ciencias sociales o los estudios de género, esta búsqueda no resulta del todo adecuada si consideramos que, y la opción es la A, señores, existen otras posibilidades de género y otras formas de asumirse como hombres y mujeres que varían según el contexto sociocultural. Y como les aparece en la justificación, lo que nos está pidiendo este enunciado desde las ciencias sociales es que entendamos que la construcción de género de hombre y de mujer es algo que no ha sido permanente o que no ha cambiado en el tiempo, sino que por el contrario, todo el tiempo hemos visto transformaciones en el papel del hombre y el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, si bien es cierto, se busca una igualdad en términos de derechos, de libertades, de fundamentos, pero hay que reconocer, y sobre todo en el pleno siglo XXI con el tema de LGTBI, que hay muchas formas de asumir la sexualidad, muchas formas de asumir el género y muchas formas de asumir el rol social que nos ha tocado. Miremos la pregunta 85. El gobierno de un país latinoamericano ha decidido prohibir el uso de la madera como combustible debido a los daños ecológicos que este uso puede generar, sobre todo el aumento proliferado de CO2. Un efecto no esperado de esta medida sería A. Que las personas no aceptaran la medida y decidieran usar más madera, afectando más el medio ambiente. Esto es algo que totalmente se espera y por eso mismo el gobierno hace unas políticas de control y de sanción. B. La generación de nuevos usos de la madera como pueden ser su utilización en la fabricación de muebles o en la construcción. Totalmente es un efecto esperado. Cambiamos el uso de la madera para el calentamiento de chimeneas y lo utilizamos para la construcción de muebles.
de la utilización de otras fuentes de energía mucho más dañinas para el medio ambiente como lo son la energía eólica y la solar. Este enunciado, que no es el correcto, tiene también dos falacias ahí. Por un lado, la energía eólica y solar nunca es más dañina que el uso de la madera. Eso por un lado, y seguramente sería un efecto esperado de lo planteado. Entonces la opción que nos queda es que el gobierno no espera que haya una afectación a las personas con menores recursos y que utilizan la madera como la principal forma de calefacción. No se espera en ningún momento dañar a las familias ni que no tengan acceso a una fuente de energía, no, sino que se busca es precisamente, como lo dice el enunciado, beneficiar el medio ambiente. Entonces no se espera que una medida de estas traiga como consecuencia que las familias no puedan acceder a algún tipo de energía. Veamos la pregunta 86. Las pandillas van a ser el caldo de cultivo para el nacimiento de nuevos grupos al margen de la ley y podrían representar el recubrimiento de la violencia. Así empezó en México, donde la guerra hoy es en las ciudades. Si no le prestamos atención cuando empiece a implementarse la paz, el conflicto se va a trasladar de lo rural a lo urbano y es allí donde el país se va a sentir lo que es la verdadera violencia. A partir de esta intervención es posible decir que su emisor considera que el posconflicto acarrea que la violencia se traslade de las zonas rurales del país a las zonas urbanas. Y lo que nos está planteando el autor en ese texto es que lo que son las bandas, lo que son los grupos armados, discúlpeme, como las FARC, como ya he visto, y como las autodefensas, posteriormente se van a convertir en bandas criminales o en pandillas. Y hay que tener mucho cuidado con esa instancia porque posteriormente esas pandillas van a tener acceso a las ciudades y el conflicto va a pasar de una zona rural a ser un conflicto entre las ciudades y ahí es donde verdaderamente vamos a sentir el rigor de lo que es la violencia. Pregunta 87. Una persona afirma que, al menos en los últimos 50 años de la vida política de Colombia, no ha habido un presidente de raza negra. Además, dice que con la razón para que esto suceda no es que exista una discriminación racial en la política, sino que ningún afrodescendiente ha tenido el mérito político, la formación académica y el bagaje intelectual suficiente para llegar a ocupar al cargo en la presidencia. De su afirmación se puede concluir que, y les coloco una justificación muy corta y muy breve, y es que la tarea en este tipo de preguntas es identificar el prejuicio del emisor. Y donde hay un prejuicio, señores, es acá en esta parte que les subrayo, es decir que ningún afrodescendiente ha tenido el mérito político, la formación académica y el bagaje intelectual, es ser supremamente discriminatorios, prejuiciosos, sesgados hacia la formación de los raizales. En Colombia ha dado muy buena formación a la población afrodescendiente, pero si no han llegado al poder, se da a unos temas sociales, históricos, políticos, a unas preconcepciones establecidas, pero no porque no haya una persona legalmente constituida o bien fundamentada para este tipo de ejercicios. Entonces claramente es la opción D, a pesar de que él pretende llevarlo al plano intelectual, el argumento de esta persona sigue siendo discriminatorio. Pregunta 89. Una senadora se opone a la ley de víctimas y restitución afirmando que esta ley afecta a algunos campesinos que compraron sus tierras legalmente mientras se desarrollaba el conflicto armado. Entonces esa es la posición. Unas personas con su trabajo compraron, lamentablemente o afortunadamente, durante la época que se presentaron esos sucesos. Uno de los argumentos que se podría dar en contra de la posición de la senadora, o sea, en contra o a favor de la ley de restitución sería, es que es muy clara la opción y no vale la pena tampoco desgastarnos tanto en esta argumentación. Uno de los objetivos de la ley de víctimas y restitución es proteger los derechos de las personas que se vieron obligadas a vender sus terrenos en medio de las amenazas de grupos armados. Y ustedes también, y muchos de ustedes que han tenido este ejercicio por fuera de las ciudades, y es que mucha gente amedrentada le tocó salir de sus tierras y venderlas, ya bien sea a precio de huevo o totalmente ser expropiados.
Si ustedes miran la opción B, realmente las personas que compraron estos terrenos no son campesinos, sino líderes de grupos armados que quisieron enriquecerse a costa de las víctimas. Esto es un enunciado que es prejuicioso, puede bien que sea cierto, pero tiene un dogma y una sentencia totalmente clara que no es comprobable. O sea, usted no puede llegar y acusar a una persona de que en ese momento violó o se apoderó de forma ilegítima en las tierras. La opción C, este tipo de leyes hacen parte de exigencias que otros países le hacen al gobierno colombiano. Esto es un tema totalmente interno y no tiene nada que ver. La opción D, no hay ninguna forma de mostrar que las personas que reclaman las tierras sean realmente los propietarios de esos predios. Esto es falso y es incongruente con la prestación del argumento que nos toca construir. Pregunta 90 y ya para terminar. La Asociación de Padres de Familia del Colegio Lleras ha presentado una queja ante Rectoría porque uno de los materiales de estudio de primaria aparecía una gráfica mostrando una familia formada por 2 hombres y un niño. Los padres argumentan que este tipo de textos resulta inapropiado para niños de esta edad. Ante la solicitud de los padres, una acción pertinente por parte del colegio sería A. Atender inmediatamente el reclamo de los padres, ya que ellos son los únicos responsables de la educación de sus hijos. B. Plantear una posición a favor de los materiales y del cuerpo docente, ya que el reclamo de los padres afecta su institucionalidad. C. Realizar una reunión con los padres para dialogar en torno a la pluralidad y el respeto por las diferencias. D. Cambiar inmediatamente el material, ya que afecta el derecho al libre desarrollo sexual de los estudiantes. Entonces, señores, esto es un tema nuevamente de valoración, comprensión, convivencia. Ustedes saben que últimamente el tema de construcción sexual, de legitimidad, de aceptación a los grupos LGTBI es un tema que está muy bien fundamentado, muy bien regulado por la Constitución y por las Cortes, y sí o sí tenemos que permitirlo. Entonces, lo que se debe hacer en este caso es permitir una reunión o un diálogo entre los colegios y los padres de familia que, a pesar de que no estén de acuerdo con esa forma de educación sexual o esa forma de conformación de familia, tienen que validarla. Entonces, vean que ahí hay un prejuicio, ahí hay un sesgo implícito y usted no se puede dejar por eso. Así usted no esté de acuerdo con ese tipo de conformaciones de familia, para esta prueba de competencias ciudadanas y para el ejercicio ciudadano como tal que nos propone el Ministerio de Educación, el ICFES, usted tiene que estar de acuerdo. ¿Listo, señores? Por último, señores, entonces un feliz día, que les vaya muy bien, aprovechen todas estas herramientas, estos insumos que le damos, que no se quede la socialización solamente como, ay, sí, tan chévere está la socialización, sino que usted entre y entienda cuál es el fundamento de las preguntas, que usted vea, y más que llevarse un concepto en particular, que aprenda a identificar la estrategia. Ah, cuando la pregunta es de este corte, tengo que identificar el argumento. Cuando es de este corte, el prejuicio. Acá me están pidiendo que conozca la Constitución, acá me están pidiendo tal cosa o tal cosa. Tengan en cuenta mucho eso. Entonces, hasta luego, señores.